Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Un jueves más, a las 7 de la tarde, siempre tenemos actos de la Facultad de Filología y también martes alternos. Hoy es un placer, pensando creo que es la primera persona que repite, y ese verbo no hay que utilizarlo en una facultad de la Universidad de Sevilla, es Fernando Toda, que creo que vino hace un par de años, si no me equivoco. Fernando, como siempre digo, regresa a la que fue su casa durante muchos años. No vamos a decir cuántos, yo por lo menos no voy a decirlo. Yo tuve la suerte de tener a Fernando de profesor en segundo y en quinto. He comentado a mis estudiantes que parte de lo que yo tengo bueno de profesor, que no creo que sea mucho, digo, lo comentaba, en parte se lo debo a Fernando, y en fin, lo digo aquí públicamente y con la cámara por delante. Fernando, hace 2 años viniste a presentar un libro que habías traducido y publicaste en Málaga. Ahora vuelves con la secuela, ¿no? Como se diría hoy en día la gente joven, otro libro. Creo que es una reedición de un libro anterior que ya nos vas a comentar. Y bueno, de nuevo se publica en Málaga, aquí tenéis la portada. Hace 2 años voy a presentarlo a Isidro Pliego, que es gran amigo de Fernando, pero lamentablemente tiene un compromiso ineludible y no pudo estar aquí esa tarde. Hoy, afortunadamente, le dije que no tuviera compromiso ineludible y por fin tenemos el reencuentro de Fernando Toda e Isidro Pliego. Así que muchísimas gracias a los dos y que comience la fiesta. Fernando, gracias por haber vuelto a Sevilla una vez más. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, yo voy a empezar poniendo aquí una pequeña presentación porque voy a dar una serie de datos de interés y si los ven ustedes, pues mucho mejor. Cuando Nacho me propuso presentar a Fernando, dije que fácil, Fernando, es muy fácil presentar a Fernando. Después, con el tiempo, me voy dando cuenta de que no es tan fácil. Tengo muchas cosas que me gustaría decir y muchas de ellas son subjetivas de amistad, entonces las tengo que borrar de la lista de ejemplos que podría dar. Fernando fue profesor mío también, como ha dicho, aquello fue por el año 82, hace ya algún tiempo. Después lo tuve además de compañero y maestro, porque trabajando codo a codo uno aprende las cosas del día a día a través de otros profesores que ya lo saben hacer también, y después, en tercer lugar, ocurrió la amistad con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la complicación que digo que he presentado a Fernando se me presenta ahora cuando la mayoría de vosotros ya lo conocéis. Entonces, ¿qué voy a decir de Fernando que no conozcáis? Entonces, he pensado que si esto pudiera ocurrir, podríamos empezar pues directamente con el tema que nos trae aquí, que es la presentación de este libro. Yo tengo la primera edición, que no sé si saldrá después también en la presentación que haga Fernando. Me dijo que él traería también mucho material de apoyo porque hay muchos datos que va a ofrecer y bueno, pues yo me gustaría empezar, no sé, probando a lo mejor el nivel de inglés de la sala. No sé si podéis leer lo que hay ahí. Posiblemente no. ¿Veis la primera palabra de ese manuscrito? Pone stories, historias. ¿Lo reconocéis? Imaginaros traducir del manuscrito es bastante difícil, ¿no? Esto ya está un poquito más fácil. Ya ha sido editado y ahí vemos una grafía más contemporánea, aunque no del todo. Stories ya se ve bien. Veis la S final, se repite varias veces. Pero claro, ver si eso se puede traducir, aunque uno lo pueda leer y reconozca algunas palabras, ¿sería posible traducirlo? O los que tengáis un poquito, estéis más versados en inglés, ¿podríais reconocer alguna palabra? Tú no cuentas. To read, ¿lo veis ahí? El verbo leer, la segunda, ¿no? Fabile, al final de la segunda línea. Se entienden algunas cosas, ¿no? Pero leer un manuscrito larguísimo con palabras que hay que descifrar, pues no sé, necesita uno a un profesor de historia de la lengua, por ejemplo, ¿no? Pero si está editado el manuscrito. Claro, claro. Yo no soy capaz de leer la primera versión, lo que has puesto aquí. Gracias a Fernando entendemos que las historias, stories, que son para leer, son deleitosas, delectable, ¿lo veis al final? Aunque no sean más que fábulas, ¿no? Por lo tanto, las historias, otra vez se repite la misma palabra, que fueron, al final del verso, que fueron verdaderas, si se cuentan good manner, de buen modo, si se cuentan bien, deberían ser doblemente placenteras. ¿Lo veis ahora? ¿Tenéis tiempo? Porque hay 13.600 versos más. Imaginaros, aunque esté editado, imaginaros lo que supone meterse a traducir este texto, que como ejercicio de traducción es interesante,
Pero siempre decimos que los textos en la traducción son distantes en el espacio. Claro, traducimos una lengua de otro país, pero este además es distante en el tiempo, con lo cual las referencias culturales hay que rescatarlas de un pasado que no existe, ¿no? Bueno, yo he puesto aquí una foto de la edición que yo he manejado a la que me voy a referir. Voy a decir cómo está compuesto este libro para que lo tengáis en cuenta. Ahí tenéis una reproducción de Roberto de Bruce, que también aparece. Aquí aparece con su mujer, yo a ella la he dejado fuera porque vamos a hablar más que nada de su gesta. Lo tenéis aquí, los 13.600 versos escritos en octosílabos rimados, que suena a romance, además es una gesta bélica, ¿no? El libro en español tiene presentación, marco histórico, un estudio sobre el autor y su obra, disquisiciones sobre esta traducción, decisiones estilísticas que hay que tomar con respecto a la lengua española, sobre las notas del texto traducido. Hay una sección de agradecimientos, a las que seguramente volverá a referirse Fernando seguidamente, y después ya aparecen desde el libro 1 al libro 20. El libro 1 aparece en la página 33, estoy citando por esta edición, esta es más gorda. Y el libro 20 termina en la página 220, con lo cual os podéis dar una idea de la densidad de la información que hay. También tiene un colofón del manuscrito de Edimburgo, que está en latín, con el que prácticamente se cierra el libro, y ya Fernando añade un apéndice sobre la expedición de Douglas en España, que también tiene su curiosidad. Incluye 2 fragmentos traducidos en verso. El primero de ellos es el Elogio a la Libertad, que es el que tenéis ahí grabado en piedra, y la arenga a las tropas, que yo creo que en el día de hoy Fernando nos va a ofrecer una arenga, efectivamente. Estos 2 fragmentos están en verso, los ha traducido en verso y difiere con respecto al resto del libro. Aparece una bibliografía perfectamente elaborada y documentada en su tiempo y el resumen del contenido del poema. Cierra el libro con un mapa de Escocia, por si alguien necesita saber pues, en qué sitio están, de dónde se mueven, cómo van y cómo vienen, ¿no? El libro, como digo, es bastante denso en la edición que yo he manejado. Todo esto, ¿por qué? Bueno, a lo mejor es porque es coetáneo del mismísimo Roberto. Esto es una búsqueda que hace uno de lo que es la vida de Fernando Toda. Podéis buscarla, está bastante bien descrita en Internet y si lo buscáis en Google, en la pestaña de debajo aparece modo inteligencia artificial. Le dais ahí, hay un resumen de la vida y de la obra de Fernando bastante eficiente. Esta no fue muy inteligente porque aquí lo que dijo fue que es coetáneo, que ¿no? soy del siglo XV. Del siglo XV se conserva bastante bien, ¿no? Para ser del siglo XV estoy bien. Claro, está bastante bien conservado, ¿no? Con esto yo prácticamente voy a terminar lo que es la presentación, lo que es el peso del libro en el trabajo de Fernando y dadas las dificultades que tiene, según hemos podido ver en esos primeros versos, lo primero que se me ocurriría preguntarle a Fernando, y con esto empieza él ya prácticamente, es ¿cómo se te ocurrió empezar? ¿Por qué este libro? ¿Por qué no algo más fácil? Pues se me ocurrió, yo para entonces ya había traducido otras cosas, pero se me ocurrió porque yo, como algunos sabéis, hice mi tesis sobre Walter Scott, sobre el uso del Scots, de la variante escocesa, en las novelas de Scott, en los diálogos. Entonces, para eso necesité ponerme al día de la historia de eso. Yo ya entonces daba clase de historia de la lengua inglesa, de anglosajón y de inglés medio, e incluso tuve un curso de dialectología. Y entonces me empecé a meter en el Scots y en el Older Scots, en el Early Scots, y por ahí llegué al blues. Y aparte de que Walter Scott lo menciona en más de uno de sus libros y tal, y entonces pensé, pues igual estaría bien traducir esto, si yo me atreviera. Y pero no fue un encargo, ¿no? No fue un encargo, no. Eso fue una decisión mía, pero sí tuvo, en cambio, subvención del Ministerio de Cultura, que entonces tenía una política que ahora tiene no exactamente igual, que era que tú proponías una obra que te parecía que podía ser interesante culturalmente, pero que seguramente no iba a ser un bestseller, porque no nos engañemos. No. Entonces, yo hice la propuesta, ya sabía un poco cómo era el sistema, tú tenías que tenerlo ya bastante empezado antes de pedirlo, porque te daban un año. Entonces, a ti te daban, si te la aceptaban, te daban el dinero y era bastante dinero. Yo creo que es la traducción mejor pagada que he tenido. Te daban la mitad al principio y la mitad al final si lo habías acabado,
y si no lo habías acabado, devolvías la que te habían dado al principio. Entonces, claro, lo que hacía todo el mundo era tener el trabajo ya bastante avanzado para asegurarte de que vas a poder cumplir. Y la otra cosa que tenía muy buena es que también daban una subvención a quien lo publicara, que no fue tan fácil encontrarlo a pesar de todo. Al final fue el Colegio de España en Salamanca quien lo publicó. Y entonces el Ministerio se comprometía no tanto a darle una subvención, le compraba en libros una cantidad para las bibliotecas públicas del Estado, lo cual también es una política muy coherente y muy buena. Y esta segunda parte, que yo sepa, últimamente ya no lo hacen, o no sé cómo lo hacen. Sí miré, cuando iba a hacer el Wallace, digo, igual la pido otra vez, pero claro, ahora, y tampoco me parece mal, es para jóvenes traductores, y yo en esa categoría ya no entraba. Siendo el siglo XV ya no entraba, entonces no la pedí, pero me parece que ya no tienen esa parte de comprarle al editor, que me parece una idea muy buena. Entonces, efectivamente, no fue un encargo, y sí tuve esto, que es lo que me permitió comprar el primer ordenador, y como estamos pocos aquí en familia y nos conocemos, voy a contar la historia. Me compré un ordenador que era un Toshiba pequeñito que tenía 20 megas, que entonces parecía... Pero me acuerdo que don Antonio Garnica, que era nuestro jefe de departamento, me dijo, has hecho mal, tenías que habértelo comprado de 40. Porque otra cosa no sería de Garnica, pero tenía muy claro que había que ir por los ordenadores. Total, que me compré aquel ordenador, y casi me da vergüenza contar la historia, pero... Y las compraban, del departamento los comprábamos en una tienda que no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé muy bien dónde estaba, porque era en la calle Aceituno 1, y eso no se te olvida. Total, que dije, pues me lo voy a comprar allí. Me habían dado mi dinero, yo ya tenía el dinero en el banco, y dije, vengo a comprarme un ordenador portátil, y pensando que me ayudaría la cosa, digo, soy del departamento de lengua inglesa, y me dice, pues nos deben $500,000 de pesetas. Tampoco ha mejorado mucho. No, pero esto no tiene nada que ver, esto es completamente personal, individual, y se lo voy a pagar a tocateja, además. Pero lo que yo pensaba que era una ventaja... Vamos a la presentación, sí. Dejemos ese tema, dejémoslo. Vale. Total, que me compré el ordenador, estuve en Edimburgo un tiempo, tuve la ocasión de conocer a filólogos escoceses que ya estaban, la mayoría eran ya eméritos, pero conocí a Angus MacIntosh, a Adam Jack Aiken, al que había hecho la edición del Bruce, a Matthew McDermott, que tuve que ir a verlo a Berlín, a su casa, estaba ya jubilado. Y entonces pasé un tiempo allí traduciendo, y una cosa que ya voy a contar aquí ahora cuando hablemos de las fuentes, una de las cosas que tenía que hacer era ir a ver el diccionario de la antigua lengua escocesa, el DOST, el Dictionary of the Old Scottish Tongue, porque eso solo se podía ver allí, y primero era carísimo, o sea, yo no podía ni comprármelo yo ni pretender que lo comprara la facultad. Y entonces yo fui allí con, como digo, ya bastante hecho y con palabras anotadas que tenía que consultar allí, porque las ediciones que yo manejé tenían glosarios, pero esto era un gran diccionario que tenía un problema, que es que todavía faltaban 2 volúmenes por salir. O sea, cuando yo estuve allí, si quería buscar una palabra de la Uber, ya en ese diccionario no estaba, ya me tenía que fiar de los glosarios. Entonces esa fue otra de las razones también de ir y pasar tiempo en Edimburgo. Y no sé, muy bien, iba a preguntar, porque has mencionado también antes el Wallace en la presentación en la que yo no pude estar, que resulta curioso que se publica antes, pero la historia, hay un cruce de historias, ¿no? Es como que el Bruce es posterior, pero se publica antes. Claro, porque la historia de Wallace en realidad ocurre antes que la historia de Bruce. Entonces, lo lógico a lo mejor podría ser, vamos a traducir primero la de Wallace y luego la de Bruce. Y ahora aquí sí voy a usar alguna cosa que usé. Bueno, este es el libro, y aquí se ve a escala más o menos la edición nueva y la antigua. Entonces, como ya hemos dicho, el Bruce se escribió en 1376 y está perfectamente datado. O sea, lo dice al final, dice el 75, pero haciendo el ajuste por el cambio de calendario, como dicen sus editores, está escrito en el 76. Y cuenta cosas que ocurrieron, pues en realidad 40 y tantos años antes. O sea, el que escribió el Bruce parece ser que conoció a gente que había estado en esas batallas, y que cuando dice he oído decir a gente que lo había contado de verdad, aquello. Entonces narra hechos de 1306 a 1330.
Y el Wallace narra los hechos de 1296 a 1305, que es cuando todo el mundo ha visto Braveheart, supongo, ¿no? O en algún momento de los 2000 que lo han pasado, que a algunos nos parece que fue ayer, pero hace 30 años exactamente de Braveheart este año. Pero bueno, pues después de que ejecutan de esa forma tan horrible a Wallace, es cuando viene la historia de Bruce. Pero los poemas están escritos efectivamente en orden inverso. Con lo cual, entre otras cosas, y aquí no hemos venido hoy a hablar del Wallace, pero el que escribe el Wallace se permite inventar mucho más, porque han pasado ya más de 180 años y ya nadie se acuerda muy bien de qué ha pasado, y se inventa historias y toma cosas del Bruce y se las aplica a Wallace. O sea, hay batallas que se ve que están tomadas de ahí. Entonces, bueno, esto es solo para recordar un poco lo que pasó. O sea, qué es lo que se cuenta tanto al principio del Bruce como del Wallace, y ahí los primeros versos del Wallace siguen muy de cerca a los del Bruce. Básicamente lo que ocurre, esto se puede señalar por aquí, sí. O sea, por hacerlo muy rápido, pues venía una línea de reyes de Escocia y entonces en un momento llegamos a Alejandro III, que se cayó del caballo una noche y se mató. Y ya había muerto su hijo y entonces la que hubiera tenido que sucederle era Margarita, su nieta, y entonces se establece un consejo de regentes, los Guardians de Escocia, y en principio pues hasta que ella fuera mayor y llegara a ser reina, pero es que la pobre muere muy de niña, que por cierto estaba previsto que se casara con Eduardo II de Inglaterra, pero eso nunca llegó a suceder. Y entonces cuando muere ella hay el primer interregno, o sea, en principio hay unos regentes. Y entonces había un montón de gente que descendían de esta otra línea también y que podían reclamar el trono, que en realidad eran hasta 13, pero los dos más importantes son estos dos. Entonces había este John Balliol y estaba Roberto Bruce, el abuelo, que es el pretendiente, el abuelo del héroe del poema. Y entonces, como no se ponen de acuerdo, no se les ocurre mejor idea que pedir al rey de Inglaterra, que ya era Eduardo I y que en aquellos tiempos estaba en más o menos buenos términos con Escocia, que haga de árbitro. Y entonces, según lo cuenta el poema, él va preguntando y diciendo: si reconocéis que yo soy Overlord, que yo soy rey de Escocia por encima del rey de Escocia, es decir, que Escocia está supeditada al rey de Inglaterra, yo te apoyaré para que tú seas rey. Entonces se lo dice a Roberto Bruce, abuelo, y el abuelo dice: ni hablar, yo solo seré rey porque es mi derecho y no me someteré a nadie. Entonces dice: pues me olvido de ti, y se lo da a Balliol, que sí acepta someterse a él, digamos. Y entonces cuando Balliol luego le sale un poco respondón porque le empieza a pedir dinero y dinero para sus guerras en Francia y Balliol no quiere, entonces entra en Inglaterra, quita a Balliol, se lo lleva preso a Londres, se lleva la piedra del destino donde se coronaban los reyes de Escocia a Londres, en donde estuvo hasta el año 1996, que se devolvió, menos para las coronaciones reales, porque veríais que en la de Carlos III la volvieron a llevar porque fue parte del tratado, era que se la devolvían, pero que si se coronaba un rey había que llevarla allí, de manera que Carlos III también puso sus posaderas debajo encima de la piedra del destino, pero en fin. Y una de las cosas muy hábiles que hace John Barber, que era arcediano de Aberdeen, y en esto de las manipulaciones, de cómo se cuentan las historias, es curioso que, como ya hemos adelantado, la historia de Wallace había sucedido primero, pero en ningún momento del blues se nombra Wallace para nada, en absoluto, mientras que en el Wallace sí. Y Harry dice: y yo he leído en el libro sobre Bruce, leí estas cosas y demás, pero claro, como también se ve en la película, Bruce, el que llega a ser rey, en una época estuvo, bueno, hay un documento donde él se somete al rey de Inglaterra, hay un documento escrito donde hizo eso, porque tenía intereses en sus tierras, tenían tierras en Inglaterra y en Escocia, y entonces Bruce en un primer momento está así muy wishy-washy, y en el Wallace, lo que hace el autor del Wallace es hacer que gracias a Wallace, Bruce por fin decida venir a ser rey de Escocia. Y que lo convence Wallace. Parece ser que nunca llegaron a verse ni a hablarse, pero en el Wallace se hablan mucho, porque él se lo va inventando.
Y lo que hace muy hábilmente que no menciona para nada a Wallace, es que cuenta la historia de Bruce y dice, y el abuelo dijo, yo no me someteré nunca porque me corresponde por derecho y tal y cual. Y entonces luego pasa a contar más cosas, hace el elogio de la libertad y como 300 versos después de repente dice, este Roberto de Bruce del que os he hablado, y empieza a hablar de Bruce el nieto, con lo cual te da la sensación de que es el que dijo yo nunca me someteré. Y está señalado, algunos de los editores antes dijo, aquí se equivocó Barber. Yo creo, y McDermott también cree, no se equivoca, lo hace a propósito para disimular un poco, para que tú pienses que Bruce siempre quiso que fuera la cosa así. Total, bueno, esto es solo por recordar que los Estuardo descienden de Bruce, que a veces no se recuerda bien. O sea, Roberto I Bruce tiene un hijo, David, que es de su segunda mujer y que nace cuando él ya es muy mayor y que llegó a reinar y las pasó muy canutas porque Eduardo III vino dándole y lo exilió y volvió, pero acabó muriendo en el trono, pero muriendo sin hijos. Y entonces la otra hija de Bruce, que era de su primer matrimonio, se había casado con Walter Lord High Stewart, que Stewart era un cargo. Era como el senescal del reino, pero se acaba convirtiendo en apellido. Entonces, claro, a partir de ahí, el nieto, Roberto II, ya no es Roberto II Bruce, es Roberto II Stuart, y desde ahí toda la línea, hasta que llega un momento ya con Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, que por motivo de que antes Jacobo IV se había casado con una Tudor, pues por estas cosas que pasan en las descendencias, en las casas reales, cuando Isabel I de Inglaterra muere sin hijos, a él le toca ser rey de Inglaterra y de Escocia a la vez, que es lo que se llama la unión de las coronas. Y luego ya años después, y ya no son los Stuarts, se crea el Reino Unido en 1707 en lo que se llama la unión de los parlamentos. Pero eso solo por recordarlo y adelantarlo. Y por cierto, esa es una diferencia en la edición nueva. Hay una tabla al final de hechos importantes cronológicos en la historia de Escocia que llega hasta el 2014, hasta el referéndum de 2014, para el que quiera, y que en algunas cosas contrasta con cómo están contadas en uno y otro poema. Y eso está añadido, lo habíamos hecho para el Wallace y modificada para las cosas que afectan al Bruce, está ahí también en el Bruce. Total que a la hora de traducir, efectivamente, hubiera sido mucho mejor, seguramente, económicamente y por intereses editoriales, haber publicado el Wallace primero, porque para cuando acabó saliendo el Bruce, que ya al final se publicó en 1998, ya había salido la película Braveheart y a todo el mundo le sonaba. Hubiera vendido mucho mejor decir, esta es la verdadera historia, pero no tenía sentido. Bueno, primero, yo no sabía qué iba a pasar, no sé si lo hubiera dejado tentar por eso, pero no tenía mucho sentido porque, como se ve ahí muy bien, pues como acabamos de decir, primero es la historia de Wallace, luego la de Bruce, pero en realidad la historia de Bruce sería la precuela la historia de Wallace sería la precuela del Bruce. Está escrita 100 años después y cuenta lo que ocurrió antes. Entonces, a la hora de traducir, es mucho mejor que todos los ecos intertextuales que hay en el Wallace, y hay bastantes que vienen del Bruce, o directamente o por crónicas como la de Winton, que a su vez recoge hasta 200 versos literalmente del Bruce, pues será mejor hacerlo así. Entonces, para hablar en plan filológico, en las ediciones antiguas, o sea, los dos son evidentemente manuscritos. El Bruce, si os fijáis, en realidad, cuando se escribe ya había imprenta en Inglaterra, en Escocia todavía no, pero en Inglaterra ya Caxton había puesto la suya en 1476, pero hay un manuscrito. Ese manuscrito que nos queda, sabemos que no es el primero que se escribió, pero se lleva pocos años con la fecha de escritura. Pero si os fijáis en el Bruce, han pasado más de 100 años hasta que tenemos los dos manuscritos que nos quedan. Y quién sabe cuántos manuscritos entre medias, porque se iban copiando unos de otros. Y luego voy a poner un par de ejemplos de eso que supone. Entonces, en el de Cambridge faltan los que son los 4 primeros libros, está dividido en libros, no estaba dividido en libros, lo dividieron en libros en el siglo XIX y ahora tradicionalmente se hace así, y faltan los 4 primeros. El Wallace sí está dividido en libros ya desde el manuscrito que tenemos.
Entonces, bueno, pues yo, luego las ediciones críticas, como sabéis, se hacen comparando los manuscritos con todas las otras ediciones que ha habido, que tú no sabes de qué manuscritos se hicieron. O sea, la edición de 1571, me parece que hay una del Bruce, ¿de qué manuscrito se tomó? Entonces, cuando tú encuentras que hay discrepancia entre lo que tú tienes y lo que está allí, esa es la labor de los filólogos y editores de manuscritos, y la de los traductores es traducir y remitir a las notas diciendo, esto unos dicen que es así, otros que es así. Yo ahí ya no me meto, menos en un caso que diré por qué hay que tomar una decisión. Hombre, recordarse que es un poema épico. Voy a incidir rápidamente en decir que también hay una película que ha salido recientemente que se llama The Outlaw King, El Rey Proscrito, que toma datos sobre la historia de Bruce, que también hay una película en este sentido. Y cuando Fernando habla y dice según el poema, claro, uno como que pone en cuestión lo que está diciendo el poema, ¿no? Yo voy a leer rápidamente dos cabeceras de 2 libros para que veáis la dimensión de la realidad en el poema. En el libro quinto, creo que habla de cómo persiguieron al rey Roberto de Bruce con un sabueso, y aquí es donde lucha contra 200 y vence a 200. Después, en el libro anterior, digo simplemente para que veáis la magnitud de la épica. O sea, vence solito a 200. Él solo vence a 200, ¿no? Que es bastante curioso, y decir, viene a luchar y vence y mata a 3, paréntesis, él solo. que sepamos que lo puede hacer, ¿no? Después explica cómo mató a 200. Mató a 200 porque en un vado de un río era tan estrecho que no cabían de 2 en 2. Entonces iban pasando de uno en uno, y conforme iban pasando, pues claro, la lucha era de 1 contra 1. Entonces, vale, entonces sí, es verdad, sí te creo un poco más, ¿no? Perdón por el inciso. El Wallace se copió lo del sabueso, solo que en el Wallace es una sabuesa, pero también lo persiguen con un sabueso. Eso claramente se lo ha copiado del Bruce y se lo ha aplicado ahí. Y sí, lo que íbamos a decir a propósito de eso era... bueno, eso que ha leído primero son lo que llaman las rubrics, o sea, eso que ahí está puesto, y está puesto entre corchetes o con mayúsculas, que son anotaciones laterales que en el manuscrito del Bruce sí que están. En el del Wallace le puse unas que le había hecho alguien para una edición y me pareció buena idea ponerlas, y lo explico que están puestas, pero las del Wallace no es seguro que las hiciera el mismo que copió el manuscrito, pero están ahí desde el manuscrito que tenemos. Total, que bueno, volviendo aquí, pues ya se ve, llegamos a... O sea, yo trabajé sobre la edición de McDiarmid y Stevenson, como digo, llegué a hablar con McDiarmid y Stevenson había muerto poco antes de que yo fuera a Escocia. Y entonces salió esa traducción que espero, o sea, que recoge algunos de los ecos del Bruce que se ven en el Wallace, y eso sí me interesaba, poder remitir a mi propia traducción. Y luego esto ya en realidad afecta por si tenéis curiosidad, de alguna edición antigua que no sabemos cuál, se hizo una traducción a inglés moderno en el siglo XVIII, que es la que leyó Randall Wallace para escribir la novela Braveheart, y de ahí salen las traducciones al español de la novela y del guión para el doblaje. ¿Y la lengua con la que te encuentras? Obviamente, la que hemos visto antes. La lengua es, eso lo llaman, hoy día lo agrupan todo bajo Older Scots y se divide en Middle Scots y Early Scots y Middle Scots, escocés temprano y escocés moderno. Y yo quiero decir ahí que hago una cosa que no es, según la academia, no está bien, porque yo le llamo escocés porque me parecía, y lo vengo haciendo desde que hice la tesis sobre Scott, que hace ya muchos años. Entonces, porque tú buscas en la academia y te dice escocés, la lengua gaélica que se habla en Escocia. Entonces, técnicamente eso es, y yo lo aclaro y siempre lo pongo en notas y digo, yo a eso lo llamo gaélico o gaélico escocés, porque hay también gaélico irlandés, y hay aquí quien sabe muchísimo de eso, que es Katrina Sotoska, y entonces yo lo llamo escocés, y lo digo, escocés medio, escocés temprano. Está escrita en ese escocés medio. Bueno, esto, mira, lo que citaba Isidro ahí antes, porque algunos textos derivados del Bruce, ya que has hablado de eso, pues Walter Scott habla del Bruce en The Lord of the Isles, el poema, y en Castle Dangerous, que cuenta la historia, bueno, se inventa una historia a partir del castillo de Douglas. Luego, un historiador y escritor escocés, mucho antes de Braveheart, tiene escrita una trilogía sobre Bruce, también tiene escrito una novela sobre Wallace, el mismo,
más recientemente, y yo creo que de una de estas ha salido la película Outlaw King, me parece, no estoy seguro. En el 96, claramente, inmediatamente después de Braveheart, sacaron una de Bruce, que era muy mala y se difundió muy poco, y aquí en España no se puso. Las otras dos están en estos dos sitios, sí, en las plataformas. La de Robert de Bruce la hizo el mismo Angus MacFadyen, que hace de Bruce en la película Braveheart. Pues casi 30 años después decidió hacer de Bruce en una época anterior a Braveheart. No, anterior no, pero vamos, cuando Bruce es muy joven. Y porque es una película como más íntima de lo que le pasa y cómo le ayudan y tal y cual. Y la han acusado de que dice, no es muy correcta históricamente, pero es que ninguno de los poemas lo es. Pero desde luego en la película son de estas pavadas que dices, pero ¿cómo puede ser en un momento que está con una familia que le ha ayudado y entonces Bruce le da un puñal al chaval que dice, me va a pedir que Jack sea como él un guerrero? Y lo coge y le dice, no, de momento ayuda a tu madre a pelar las patatas. Y dices, a ver, en el siglo XIV en Escocia, patatas... Todavía no han llegado. Podrían haberlo cuidado un poquito más, pero bueno, esto sí que es anecdótico. Volviendo a la lengua, se llama Old Scots, que yo llamo escocés antiguo, pero ellos todavía lo llamaban English. O sea, Scots no se empieza a usar hasta finales del siglo XV para la evolución del anglosajón en Escocia. Ellos, y este es un ejemplo del Bruce, en un momento cita unas palabras que alguien dice en latín en una historia que está contando y entonces dice, "This was the speech he made per se", es decir, este es el discurso que hizo en verdad, que es en lengua inglesa decir, y entonces da la traducción al inglés. Y Harry también lo llama English. Harry es curioso porque Wallace se hace amigo al final de un pirata francés que ha intentado asaltarlo, pero luego acaba haciéndose amigo de él, y para que ese pirata se congracie con el rey de Francia, que lo había exiliado, lo lleva a presentárselo al rey y lo lleva disfrazado como si fuera uno de sus hombres escoceses. Y dice, y era exactamente igual a todos en el vestido y en el comportamiento, menos en la lengua, for English had he none, porque inglés no tenía. Entonces, bueno, ellos lo llamaban inglés, pero ya lo llamamos así, y esto ya más en plan filológico. En los diálogos, y esto es importante porque, así como en las novelas de Scott, se distingue los que hablan Scots de los que hablan inglés, y hablan todos igual. Quiero decir que el rey de Inglaterra, que en el Bruce habla menos, pero sí tiene algunas líneas, y en el Wallace algunas más, pero aquí es un momento que han cogido prisionero a un hermano de Bruce y a otros, y van al rey, que además está a punto de morirse, ahí en Bury the Sands, está ya en el lecho de muerte, pero para demostrar que sigue siendo un cabrito hasta el final, dice, ¿y qué hacemos con estos? Y dice, then looked he angrily them too, y entonces los miró enfadado y dijo, ahorcadlos y sacadles las entrañas, hingis and droes. Y lo que he puesto en azul es una forma de imperativo plural que nunca se ha usado en inglés. Chaucer, que está escribiendo en la misma época que Barber, en Inglaterra nunca hubiera hecho un imperativo así, en plural. O sea, es claramente Scots, igual que el que cuando Bruce, rey de Escocia, les dice, o que va a ser rey de Escocia, y aquí ya lo es, les dice, keep you from despairing, alejaos, o sea, no desesperéis, vaya. Y ese es también un imperativo así. Y este saborcillo de lengua antigua, ¿cómo se refleja en la traducción? ¿Te lo planteaste? ¿Llegaste a pensarlo? Sí, llegué a pensarlo, digo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para que suene a español un poco antiguo? Digo, lo que no quiero hacer es decir et díchole y cogió la su espada, porque eso va a sonar muy falso. Aunque sea un poema del siglo XIV, vamos a hacer algo más creíble. Y ahí me dejé llevar de consejos de Walter Scott. Cuando escribe en Ivanhoe, que es la primera novela que él escribe sobre la época medieval, y además en Inglaterra, y entonces dice, un escritor de novelas antiguas no tiene que buscar palabras especialmente complicadas, y además pone ejemplo con Chaucer, dice, cualquiera que lea Chaucer, si algún amigo instruido le explica que lo único que tiene de raro en realidad es la ortografía, pero que casi todo el vocabulario es el mismo que usamos hoy día, pues procura escribir con palabras que no suenen demasiado modernas, que es eso de arriba, no admitan ninguna palabra o giro fraseológico,
en el que se vea un origen directamente moderno. ¿Eso exactamente qué es? Bueno, pues es que no, claro, que no le digan, oye, tío, sería una exageración, ¿no? Pero eso. Entonces yo procuré hacer eso. Si tengo alguna cosa, por ejemplo, fue muerto en lugar de lo mataron. Pues normalmente eso se entiende bien, o son llegados, en algún momento tengo alguno. Uso más como adversativa, aunque en la nueva edición he quitado algunos máses que me sonaban demasiado y los he cambiado por peros, porque me parecía que estaba exagerando. Y luego una que quería decir, hay mucha terminología militar que toda viene del francés, porque claro, desde la conquista normanda en el inglés habían entrado miles, pero literalmente miles de palabras, y muchas de ellas venían precisamente de los términos militares, pues castillos, armaduras, armas, todo eso. Pero había una en la que yo me resistí en la primera edición, que es que chieftain lo usan muchas veces, en el Wallace se usa mucho, en el Bruce se usa 3 o 4 veces, y el mejor equivalente es caudillo. Pero yo todavía entonces, y esto era los mediados de los 90, me pesaba mucho la palabra y no me atreví, y puse jefe y tal y cual. Y cuando estaba haciendo el Wallace se lo comenté a José Antonio Pascual, que había sido profesor mío en Salamanca, de Historia de la Lengua. Sí, está todavía en la academia y fue vicepresidente de la academia. Y le dije, ¿qué hago? Y me dije, pon caudillo, claro, si es lo suyo, pon caudillo. Y puse una, pero en los dos casos, o sea, en el Wallace lo puse y puse una nota para que las jóvenes generaciones sepan que tuve esa duda y que caudillo, pues este señor que se hizo llamar allí caudillo de España por la gracia de Dios en las monedas. Y entonces lo incorporé en el Wallace y ahora ya lo he incorporado en la nueva edición del Bruce, pero hace 40 años, y estábamos en la mili Carlos Lluvero y yo cuando murió Franco, cuando murió el caudillo. Pues no había pasado tanto tiempo y no me atreví a ponerlo. Luego, los pronombres. Eso es bastante fácil porque tú frente a vos, eso sí lo puedes poner hoy día y suena bien, suena antiguo, y además la distinción es casi igual que se hacía en español medieval, se hacía en el escocés medieval. Entonces, entre iguales se llaman de tú, de superior a inferior, el superior llama al inferior de tú, pero el otro le llama de vos, y eso funciona exactamente igual con el thou y thee, y voy a poner luego un ejemplo. Y por cierto, eso es una cosa que quiero decir que hicieron muy bien en la traducción de la novela Wallace y en la película, porque en el Wallace, en cambio, en la película no hay thou y you, todos en el poema original sí, pero en el guión de Randall Wallace todo es you como en inglés de hoy día. Pero según las escenas distinguieron muy bien y usan el tú y el vos y lo hacen muy bien tanto en la película como en la traducción de la novela, y eso yo creo que es una cosa digna de elogiar en esas traducciones. Y luego el they, que es el they, el vos, el ellos, que a veces hay que explicitar porque en los dos, pero en el Bruce muchas veces empieza a decir they, se están peleando, entonces, y they vienen, y they hacen, y they, y llega un momento que no sabes quiénes son ellos, si los ingleses o los franceses, y entonces yo explicito, digo, pues los ingleses, los escoceses, y a veces uso los sureños cuando usa The Southerns, que lo usa más Wallace, en el Wallace que en el Bruce, pues pongo los sureños por los ingleses. Y luego repeticiones, que has hecho notar antes Isidro una, como eran poemas que además, como muchos eran para recitar, y ayuda un poco a recordar, y hay bastantes palabras repetidas. Yo generalmente las mantengo, o sea, no varío mucho, menos el verbo decir, el verbo to say, porque ya entonces estaba de moda lo que hoy día todavía hace el inglés y siempre enseñamos en traducción, que tú puedes estar leyendo una novela en inglés y que en una página te aparezca said, 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 he said, she said, he said, aunque le hagan una pregunta. Is it raining, said he? Pues en español es imposible, o sea, nadie soporta dijo, y variamos, exclamó, preguntó, tal. Entonces yo eso lo he variado un poco más. Y ese dijo, perdona que te interrumpa, es porque hay mucho diálogo, claro. Sí hay bastante diálogo. ¿Y cómo se refleja eso si la traducción no es...? No es... No, quiero decir que aparece en un texto en prosa prácticamente, sí. ¿Cómo marca...? Sí, bueno, sí, el texto está traducido en prosa, o sea, si tú lo miras, el aspecto que tiene es el de una novela en prosa. Entonces el diálogo está puesto como... Yo no me veía capaz de hacer 13.000 versos
pareados. Ni me parecía que fuera muy procedente tampoco, porque así como la poesía lírica, yo creo que sí que conviene traducirla en verso. Joder, y este es el momento que me tengo que acordar de Antonio Rivero Tarabillo, que traducía en verso y escribía versos y que lo hemos perdido hace tan poco, y con el que yo, después de que fuera alumno mío aquí, me mantuve en contacto desde Salamanca. Nos hemos escrito más de una vez y tengo un trozo de un poema suyo citado en una traducción de una novela que estaba haciendo yo, donde había un trozo de Keats, y le dije, dime cuál es tu versión, y la tengo ahí incluida. Y bueno, pues aparte porque no quería dejar de decirlo. Bueno, o sea, yo lo traduje todo como prosa, menos en el Bruce, esos dos fragmentos de los que hemos hablado. En el Wallace es que él, de repente, el Wallace también son pareados, pero en 2 libros de repente empieza a hacer estrofas imitadas de Chaucer, y ahí sí que las mantuve como estrofas en endecasílabos blancos y que se noten las estrofas para que se note el cambio, pero en el Bruce no hay nada de eso, pero sí hubo 2 cosas que me gustó y las hice como verso. Y la otra cosa que tiene que ver con el verso es que en el Bruce y en el Wallace también había todavía bastante literación. En la poesía anglosajona antigua era la base de la poesía, era la literación, pero ya para esta época no, y en la Literary Revival viene un poco después. Pero hay muchas, por ejemplo, se dice mucho de Bruce que es worthy, wished and wise, las 3 con www, valeroso, fuerte y sabio. Entonces, no siempre te salen ahí. Entonces, yo no intento repetirlas donde están, pero a veces puedes compensar. En traducción, si no consigues hacer una cosa en un sitio, la haces en otro. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando lleguemos a cuando se va a morir Bruce y Douglas va a llevar su corazón embalsamado, manda a hacer a case of silver fine, enameled through subtlety. Ahí no hay aliteración, pero yo puse esmaltado con gran esmero, que tengo ese reproduciendo un poco la literación que no pillaba en otros lados. Los nombres de los personajes, ¿cómo se te ocurrió traducirlo? Porque uno no esperaría la gesta de ser Guillermo Wallace. Ese es el que más problemas me dio cuando llegué a hacerlo. Ya suena a William Wallace por todas partes. Sí. O sea, yo tenía muy claro cuando hice el Bruce que iba a traducir todos los nombres porque es lo que se hacía antes en español normalmente y se ha venido haciendo hasta el siglo XIX, hasta los nombres de los autores. Yo tengo libros traducidos que ponen Walterio Scott por Walter Scott y Guillermo Shakespeare, lo hemos visto, y Julio Verne todavía lo decimos. Pero yo dije, los voy a traducir todos los que tengan equivalente en español, se lo vamos a poner. Donde no hay un equivalente, pues Bruce tiene un hermano que se llama Neil y yo lo dejo como Neil porque no sé cuál es el equivalente, pero Saint Bride pues es Santa Brígida y demás. Entonces eso me parecía muy claro, pero cuando muchos años después, en el 2023, publiqué el Wallace, digo, joder, si todo el mundo en la película y en la novela es William Wallace, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, por coherencia, y lo hablé con el director de la colección y la directora de ediciones de Málaga, y digo, pues vamos a dejarlo como Guillermo. Pero me lo ha dicho más de uno, suena un poco raro, Guillermo Wallace, pero sí. El cine nos lo ha impuesto y lo hemos aceptado, ¿no? Sí, pero yo dije, no, voy a seguir mi línea. Aquí Roberto de Bruce, que además el D se lo puse porque Robert de Bruce, pero el apellido que originalmente era Normando era de Bruce con un D de procedencia francés, aunque luego también los llaman de Wallace, de Douglas, a los que son señores de unas tierras o así, en fin. Antes comentaste que no tradujiste, dijiste yo eso no lo he leído, ¿no? El manuscrito original, yo eso no lo he tomado como la fuente de la traducción, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la traducción? La fuente es la edición crítica de McDermid y Stevenson, que es hasta ahora la más fiable. Luego, para hacer esta segunda edición, miré porque habían salido otras 2 después. Yo no me había enterado porque esto salió a principios del 98 y a finales del 97, o sea, estaba ya en la imprenta cuando salió a finales del 97 una versión de un Duncan que luego aparecerá por ahí en inglés moderno, que me hubiera sido útil porque cualquiera, habiendo una traducción a inglés moderno, lógicamente quieres cotejar a ver qué tal vas y no siempre están bien todas las traducciones, pero ahora me he perdido.
Estábamos hablando de... Estábamos hablando de... que no has traducido del manuscrito. Sí. Entonces yo manejé la de McDermid y Stevenson y miré las otras. Y como digo, luego hay una de 2003 que ella misma dice... una de McKim, no me acuerdo ahora el nombre, dice, yo me he basado en McDermid y Stevenson, que es una edición más bien, yo creo que para usar en la universidad, porque no es una traducción, tiene glosas al lado para que te sea más fácil. A estudiantes supongo que lo están leyendo, digamos, en la lengua original, pero yo ahí me voy, ahí me remito, porque lo otro es imposible. Yo tuve la suerte, cuando estuve en Edimburgo, tuve la suerte de un día entrar en la biblioteca y tener en mis manos el codicilo que tiene el Bruce y el Wallace encuadernados juntos, y me dejaron allí con unos guantes verlo. Entonces me fui al final a donde habla de España y digo, voy a ver dónde pone España, y lo localicé. Pero yo no soy capaz de leer eso y casi nadie hoy día. Hay que fiarse de las ediciones. De la referencia a España tienes ahí el anexo, ¿no? Sí, en el anexo, y ahora vamos a ir a eso, si quieres... para que no se nos haga muy tarde. Bueno, esas son las cosas que he usado. No, antes de llegar al anexo me gustaría parar aquí un poco para ver dos cosas. Una, que aquí se ve bien que el diálogo está dispuesto como en una novela en español. Guiones, ¿no? Y la segunda es dos cosas, precisamente viene muy bien a propósito de la edición. Lo que está a la izquierda es el texto de McDermid y Stevenson, que por alguna decisión de Stevenson, que es el que se dedicó de la parte textual, decidieron imprimir como una Y lo que es TH en inglés, que eso, como saben algunos aquí, era la Zoen, que viene de una runa y luego de una letra anglosajona, y para el siglo XV se había llegado a escribir indistintamente de la Y. Entonces, no sé por qué se complicaron la vida así, porque McDermid, que había hecho la edición del Wallace muchos años antes que hicieran juntos la del Bruce, había sencillamente transliterado como TH. Y entonces es complicado, o sea, ahí al principio Bruce ha quedado citado, después de varias aventuras, ha quedado citado con sus hombres en un sitio. Entonces acude a una casa donde aparece una mujer que está allí sentada esperando. Y entonces una mujer, y se ve muy bien, porque en realidad en el inglés o en el Scots es una de relativo, una mujer that asked him what he was, who he was, and when he had come and where he goes. Ese yat es un that. Pero esto te despista, o sea, a mí me parece un poco innecesario para la lectura que lo hicieran así, pero así lo hicieron. Total, que si queréis, los que sabéis más de inglés, ir leyendo a la izquierda, pues él le dice, señor, a un viajero que se esfuerza por todo este país. Y ella respondió, ¿cuántos se están esforzando en nombre de uno son bienvenidos aquí? Porque ella en realidad es de Bruce, pero todavía no lo sabemos. Y él le pregunta, buena señora, ¿quién es aquel que hace que seáis tan favorable a aquellos que se esfuerzan? Y aquí les está usando el vos. Y en Scots está usando el vos también, porque esa yog, eso sí que es un you, y por lo tanto es vos, es plural. Y entonces ella le dice, Sir Perfect, said the good wife, I shall you say. Ella lo sigue llamando de vos, en verdad, señor, que os lo diré. Y es el señor Roberto de Bruce, que es el más bueno, tal. Y él, cuando ve que es así, le dice, señora, ¿también lo quieres? Y ahora que ya ha visto que ella es de los suyos, como rey, él la tutea. Pero ella le sigue voceando. Entonces, eso es tan difícil que yo, la de Dame loves you, him se will, en esa edición, yo todavía lo puse como... también le queréis, porque lo interpreté como un vos y no lo es, o sea, ahí me dejé despistar por eso. Luego alguna vez cuando lo he explicado digo, bueno, el traductor tiene derecho a decidir en qué momento se va a hacer este cambio de una forma a otra, pero en realidad es que me había equivocado y ahora aquí ya está corregido. Y entonces ya le dice, Dame said he, him here, thee by, y tú lees el ye y crees que es un ye de vos, pero no, es un ye de thee. Entonces, esto te complica incluso traduciendo con una edición que está tenida por la más fiable así, pero yo no sé por qué lo quiso complicar tanto.
Yo me gustaría que saltáramos porque el tiempo se nos echa encima. Es muy interesante, podemos estar un buen rato, pero claro, son tantos datos. Yo he visto esto antes, os podéis imaginar, y sé lo que va a venir y sé lo que podría quedarse en el tintero que no quiero que se quede. Y creo que vamos a la arenga, ¿no? Tienes un texto aquí traducido a la arenga que hace de las tropas. ¿Tenías pensado leernos, comentarnos? Sí, lo quería dejar para el final, pero lo podemos hacer. Después al final comentamos lo del anexo y el viaje de Wallace a España. Si vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Bueno, esto es para que se vea que yo no soy capaz de leer eso. ni lo he intentado. Eso es la mitad. O sea, esto yo lo saqué y le recorté la foto para que saliera un poco más grande. Es muy difícil. Si aprendes paleografía, luego lo lees bien, pero yo no sé, nunca pretendí hacerlo. Entonces, de la arenga vamos a hacerlo. Tenemos que saltar mucho. Si tenéis curiosidad, luego esto os lo cuento, pero... Douglas. Entonces, esta es la arenga que hace Bruce. Entonces, solo voy a decir dos cosas. Hay algunas diferencias entre lo que hay en el texto de Edimburgo y en el de Cambridge, que por lo demás, salvo que en uno faltan versos, no varían mucho, pero aquí, por ejemplo, cuando empieza hablando, y ciertamente me parece bien, that ye, o sea que vosotros, está hablando Bruce a sus hombres, y en la de la derecha, en la de Cambridge, dice that we, por lo tanto los está incluyendo. ¿Qué ponía el original? No lo sabemos. ¿Quién lo copió de una manera y quién de otra? Tampoco lo sabemos. Pero básicamente lo que está haciendo es, y esto se lo está copiando él, que era arcediano de Aberdeen, del libro de los Macabeos, pero lo está aplicando a la arenga de Bruce antes de la batalla y les está diciendo, tenemos 3 razones para luchar. La primera es que tenemos la razón. We have the right, nosotros tenemos la razón y por la razón todo hombre debe luchar. El 236 a la derecha. En la izquierda es por la razón siempre lucha Dios. Entonces yo lo que hice fue, en la parte en prosa, cuando estoy traduciendo en prosa, traduje según el de la izquierda, pero en la que hice en verso traduje según el de la derecha. Y luego la segunda razón, que es más para animarlos a algo podéis ganar si ganamos, es que al venir aquí han traído tan grandes cantidades de riquezas, de cosas, que si les ganamos nos vamos a quedar con todo y vais a ser más ricos, que es un motivo. Y la tercera, que es la más impresionante, es que tenemos que luchar por nuestras vidas, por nuestras mujeres, por nuestros hijos, porque ellos lo único que quieren son más posesiones y más terreno. Y esta es la que sí me gustaría leerla aquí. Muy bien. Diciendo una cosa, porque esto cuando estuve en Teba, en los Douglas Days de Teba, resulta que el concejal de cultura de allí, que es profesor en el Instituto de Campillos de lengua española, escribe poesía también y me regaló su libro y en uno de sus poemas encontré estos 2 versos que me parece que son una introducción más adecuada a lo que vamos a leer ahora, porque dice, siempre les queda a la ambición y al poder un trozo de tierra por conquistar y saquear. Y entonces, claro, eso, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de anexiones y de, cambio de nombre, y de invasiones, pues me parece que procede mucho. Y entonces lo que dice Bruce a sus hombres antes de la batalla de Bannock, bueno, o sea, la traducción de estos versos que habéis visto aquí, es así que la hice en endecasílabos con rima asonante, y entonces él les dice, y a mí sin duda me parece bueno que luchemos con brío y con fiereza, pues nosotros tenemos 3 ventajas. Tenemos la razón, es la primera, por la razón han de luchar los hombres. Es la segunda, que hasta nuestra tierra a buscarnos aquí han venido ellos, muy confiados en sus grandes fuerzas, y así han traído hasta nuestras manos tan grandes cantidades de riquezas que harán que sea el más pobre de vosotros muy rico y poderoso gracias a ellas. Si, como bien pudiera ser, vencemos. La última ventaja, la tercera, es que nosotros, por salvar la vida, por mujeres e hijos a la guerra, los vemos obligados. Por todo eso y por la libertad de nuestra tierra. Ellos tan solo buscan más dominio, luchan por eso y porque nos desprecian y porque a todos quieren destruirnos. Más bien pudiera ser que sucediera que lamentasen ellos su osadía. Pero una cosa os digo como cierta,
si ocurriera que ellos, Dios lo impida, hallasen cobardía en nuestra empresa de modo que vencieran fácilmente, para nosotros nunca habría clemencia. Y con eso los manda a luchar. Sabiendo que si pierden, lo pierden todo. Lo ha clavado, yo lo he estado siguiendo, lo ha dicho perfectamente. No se equivocó nada. Fantástico. Pues tenemos que dar un pasito atrás. Me pareció que merecía la pena. Sí, si tenéis tiempo y no estáis muy aburridos todavía... Nos queremos ver algunas fotos que has mostrado ahí sobre el periplo de Douglas. Solo, sí, una cosa curiosa que pasa, y que yo creo que fue otro de los motivos por los cuales al Ministerio de Cultura le pareció interesante, y yo lo resalté mucho al pedirlo, es que en el Douglas se cuenta que cuando muere Bruce, dice, quiero que mi corazón sea enterrado en Tierra Santa. Eso nos lo vamos a saltar. Y entonces quiero que mi corazón sea enterrado en Tierra Santa y que uno de vosotros lo lleve allí. Eso es lo que sabemos porque hay una carta escrita en donde precisamente Eduardo III de Inglaterra le hace un salvoconducto a James Douglas para que lleve el corazón de Bruce hasta Jerusalén, hasta Tierra Santa. Pero ¿qué pasa? Que como nunca llegan porque muere Douglas en España luchando con el corazón del Bruce y se tienen que volver, en el poema nunca se menciona Tierra Santa. Se dice, Bruce cuando se está muriendo dice, yo para redimir mis pecados siempre quise luchar contra los herejes y querría que mi corazón sea llevado allí. Entonces Douglas se lo lleva, pero como muere en España, y además resulta que esa lucha de Alfonso XI contra los sarracenos había sido declarada cruzada, pues ya va a valer bien como cruzada. Pero no se compromete, dice que se ha llevado allí, y entonces llevándolo allí, y parece ser que es cierto, me voy a tener que ir un poquitín más para atrás por esto. Douglas entonces nos cuenta el poema que navegó entre Cornualles y Bretaña y dejó la Coruña de España al norte. Estos son topónimos que también se han identificado así, también hay discusión que no vamos a entrar ahora de si es lo que pone de verdad o no. Mantuvieron el rumbo hasta que llegaron a Sevilla la Grande, donde nos hallamos. Y allí el rey Alfonso, y en esa tampoco, porque en el manuscrito parece que pone all soon, el rey enseguida, pero en una edición de 1500 y pico pone del King Alphonse. Entonces es muy posible que alguien que hubiera leído, porque hay crónicas en donde esto se cuenta, lo enmendara, o a lo mejor había un manuscrito donde ponía Alfonso. Entonces yo, como McDermott y Stevenson aceptan enmendar a Alfonso, yo he traducido como Alfonso. Entonces el rey lo manda a llamar y el rey está en Teba. Teba de Ardales, que hoy es provincia de Málaga, entonces era el reino de Granada, y están intentando tomar la fortaleza que tienen los sarracenos allí en Teba, el castillo de Teba. Y entonces Douglas va para allá y se encuentra allí va con sus hombres, porque había venido con caballos y todo, había venido hasta Sevilla y se va con sus hombres para allí. Y allí, por cierto, es muy admirado, según nos cuenta el poema. Los caballeros ingleses que están allí haciendo, digamos, esa cruzada también se admiran mucho de que no tenga la cara marcada por las cicatrices después de haber luchado tanto, le dice un inglés, y Douglas dice, doy gracias al Señor que me dio manos para defenderme, como diciendo, bobo, si tú no te has sabido defender, así estás tú de marcado, y lo comenta Bruce. Total, que se van a luchar. Y se nos cuenta que en la batalla que a Bruce se le encarga Alfonso XI que mande uno de los escuadrones o grupos en la batalla, y entonces no se narra mucho la batalla, pero se cuenta como en un momento Douglas, que quiere ir a ayudar a uno de los suyos que se ha visto rodeado por los moros, muere, o sea, se le echan encima y muere. Y entonces muere y lo encuentran allí muerto con el corazón de Bruce, que había metido en esa caja que hemos hablado antes y llevaba siempre colgada en torno al cuello, y que apareció luego en la abadía de Melrose enterrado. Entonces el pobre Douglas muere allí y sus hombres, que se lo quieren llevar a Escocia, según cuenta el poema, lo hierven, claro, para poder separar la carne de los huesos y llevarse los huesos. Y se llevan los huesos de Douglas y el corazón, y Douglas está enterrado en la iglesia de Santa Brígida en Douglas,
Y el corazón de Bruce se enterró en Melrose, pero no apareció hasta principios del siglo XX, lo enterraron y volvió a aparecer. Y en vista de eso es cuando este es el viaje que hicieron, según él cuenta, pues parece que pasaron eso entre Cornualles y Bretaña, La Coruña y hasta Sevilla, y luego de ahí a Teba, que la he pintado en rojo, pero sí parece que pararon en Flandes y que ahí seguramente se enteró de que había esta cruzada y decidió ir. Eso no se cuenta en el poema, pero por la reconstrucción que hicieron estos profesores de la Universidad de Málaga, cuyos trabajos se recogen en el anexo, pues parece ser que eso es lo que ocurrió. Y ahí está, y os lo voy a poner un momento, por saltar ya a los Douglas Days de Teba. En Teba decidieron, a partir de 2005, celebrar que eso ocurrió allí, y ahora es una de las fiestas más importantes que ocurren. Bandera escocesa y todo. Jan, que estuviste hace unos años, en los años 80, entonces no había nada de eso, ¿no? Que fuiste tú con Bill, el Fulbright, que era Bill. Y no había nada. Luego, en el 88-89, pusieron un monumento que lo hizo un escultor escocés y al cual yo hice una foto. En este libro sí que hay fotos, en la edición nueva no. Y aquí ya hay una foto del monumento ese. Entonces, llegó un profesor que llegó a la escuela de Teba, que se llamaba Isidoro Otero, y escribió luego, con el tiempo, empezó a investigar sobre esto y escribió este libro, que le ha llamado La Cruzada de Braveheart, porque claro, juegan mucho con eso, ya después de Braveheart. Y como hay unos versos que no están en realidad en el Bruce, pero que dice que él lanza el corazón a la batalla y dice "Go thou Braveheart, as thou wert wont", y yo te seguiré, ve tu bravo corazón. Entonces de ahí, seguramente de ahí sacó la idea de Braveheart, el de la película, pero bueno, estos se la han apropiado. Y entonces la portada y la contraportada tiene la lápida de donde está ahora enterrado el corazón de Bruce en Melrose, ciudad que se ha hermanado con Teba. Y ahora en Teba montan allí, pues llegas a Teba. Yo estuve este verano, el primer acto de los días de Douglas de Teba fue la presentación del Bruce allí. Y fue estupendo, pero son 4 días de cosas. Entonces, hay banderas escocesas por todas partes, la bandera de Douglas. Han puesto unos azulejos que van contando la historia. Ahí está el primero, este primero es Bruce, y el que está detrás con las estrellas es Douglas, con las estrellas de Douglas. Y hay varios azulejos de estos por allí. Esta es la campiña y por allí morirían. Y lo que parece ser que ocurrió, según han calculado estos y según han encontrado en una crónica de Alfonso Onceno que se publicó y encontró en los años 70 aquí en España, es que cuando están los cristianos preparándose para sitiar Teba, iban a hacer la guada, a llevar los caballos al río Guadalteba por allí, y allí los moros iban a provocarles. Y cuando los provocaban y empezaban a perseguirles, hacían lo que llamaban el tornafulle, entonces los rodeaban y ahí los pillaban. Y parece ser que a Douglas lo pillaron así. Y en la crónica de Alfonso Onceno dice porque se desmandó del escuadrón, o sea, porque no hizo lo que tenía que hacer. Y en las crónicas contemporáneas, en la crónica de Lebel, dice pues eso, que no hizo lo que debía y que los españoles no le ayudaron. En una crónica dice por gran défaut, como fue un gran fallo, y otro dice por gran lâcheté, por gran cobardía. Los franceses echando la culpa a los que no le ayudaron. El caso es que no murió propiamente en la batalla, pero sí murió allí y murió en estos campos que se ven allí. Esa es la fortaleza del Castillo de la Estrella, y esto es la que montan hoy día, una obra que ha escrito este José Verdugo Romero, que se llama Lágrimas por Itaba, que es el nombre árabe de Teba. Y entonces ahí están, este que va aquí con el kilt, este es el alcalde de Teba, de Izquierda Unida, son casi todos de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Teba. Se visten todos con kilt y lleva 10 años de alcalde, o sea que lo debe estar haciendo muy bien. Y bueno, uno que va de obispo, este se supone que es David, el hijo de Bruce, y su madre y las hermanas que vienen ahí. Este año los que habían ido eran la Inverness Youth Pipe Band, un montón de gaiteros de Inverness que tocan allí. Y luego suben al castillo, que es una subidita, entonces a los actores
los suben en vehículos de protección civil y tal, y a los traductores ancianos del Bruce también los subieron. Desde el siglo XV yo creo que se lo ha merecido. Esos también. Y los demás suben andando y aquí se estaban preparando. Y esta es la representación. Entonces, ahí está Douglas con el corazón de Bruce ahí colgado. Y ahí está Alfonso X y su esposa y Leonor de Guzmán, que una es la amante y otra es la esposa y no están muy contentas ninguna de las dos. Y aquí está el joven rey David, pero que no le toca actuar, pero está ahí para esa escena. Y este es el monumento que hizo Hugh Laurie que se puso ya en el año 89. Y frente a ese monumento se hacen unos discursos y tal, y este año vino este señor que es un representante, bueno, es un descendiente de Douglas, que estuvo allí hablando. Esta es la hija del que escribió la obra de teatro que estaba haciendo de intérprete, y este es, en términos nuestros, el alcalde de Melrose, que había ido porque por fin habían firmado el hermanamiento. Y la verdad es que lo pasamos muy bien allí. Yo me divertí mucho con esa historia. No, esto se ha puesto pequeño y lo queremos más grande. F5, eso es. Y ya... vale. Esta es lo que pone la lápida. Por un lado está en español y por otro lado está en inglés. Falleció James Douglas luchando contra los moros al lado del rey don Alfonso XI, cerca del castillo de la Estrella de Teba. Caballero lealísimo del rey Roberto I de Escocia y adalid óptimo en las guerras de independencia. Sir James el Bueno peregrinaba a Tierra Santa, que parece que sí, aunque el poema no sé el nombre, pero es lo que estaba haciendo. Y yo fui a hacerle una foto, y este era yo en el 97 cuando fui a hacer la foto para el libro. Y si ha quedado algo que no sepáis, este es el momento. A ver, ¿alguna pregunta? Esta foto es de principios del 15. ¿Alguna pregunta después de este fantástico aluvión de datos y de información que Fernando ha compartido con nosotros? ¿Algo sobre el libro? ¿Algo sobre la historia? Pues nada. ¿Algo más que para cerrar? Os puedo contar muchas cosas más, pero yo creo que ya está bien. Pero es que lo de Teba me gustó mucho y quería contarlo. Y si tenéis ocasión, id, que no está tan lejos. Merece la pena. Allí he encontrado escoceses que están ya abonados. No, llevamos 8 años viniendo ya. Y van allí, se lo pasan muy bien. O sea, los escoceses van vestidos de escoceses, los no escoceses se visten de escoceses. Como ¿Has estado muchos años, Fernando? No, yo es el primero. Sí, yo fui este primer año, porque además da la pura casualidad de que la directora de Ediciones Universidad de Málaga es de al lado de Campillos, y le hacía mucha ilusión. Ya, de hecho, el Wallace lo presentamos en el Castillo de la Estrella, que ahora la Torre del Homenaje está habilitada como museo y tiene una pequeña sala de actos, y allí se presentó el Wallace y dijo, pues este año hay que hacerlo en los Douglas Days, y allí lo hicimos. Así que, si tenéis ocasión, ir, que merece la pena. Muy bien, pues... Fernando, proyectos, como la otra vez también, hay otras cosas en el horno, tienes algo, ya te vas a retirar, como comentaba antes Isidro, ¿no? La diferencia entre jubilarse y retirarse. ¿Tienes más cosas en el tintero o ya te vas a cortar la coleta como cierto torero? ¿Qué planes tienes? Yo querría seguir un poco. ¿Y nos puedes contar algo? Estoy haciendo, o sea, de hecho había empezado con ello hasta que me dijeron, habíamos hablado de hacer el Bruce, pero yo pensaba que iba a ser como para el 26 y me dijeron, algún libro que tenían que iba a ser el siguiente no va a estar listo. Y lo querían adelantar, ¿no? Como el Bruce era actualizar la edición, claro, no podríamos adelantarlo y lo adelantaron. Pero lo que yo estaba pensando hacer era una cosa que se llama The Satire of the Three Estates, la sátira de los 3 estados, que es del siglo XVI, que es una obra de teatro bastante divertida. ¿También de la época o...? Del 16. Escocesa, del 16, para la cual se hizo una versión moderna que se estrenó en el Festival de Edimburgo en el año 49, ya modernizada. Es una obra que, por lo visto, se escenificaba al aire libre y podía durar horas. Y conozco a quien hizo la edición de eso, y estuve hablando con él en St. Andrews en un congreso hace 2 años,
y me dijo que le parecía una buena idea y que si quería preguntarle algo que se lo hiciera, pero es mayor que yo, así que más, o sea que debe ser del siglo XIV. El 14. Más me conviene, si quiero consultarle, hacerlo pronto, pero esa es la que me gustaría hacer. Y también en principio intentaría sacarla también en Málaga. No lo sé, eso todavía no te lo has planteado, ni siquiera lo has consultado con ellos, ¿no? Porque quiero tenerlo un poco más avanzado o mirar a ver otros lados, pero esa es la que me gustaría porque es divertido de ver y es muy crítica, se mete con los tres estados, con la Iglesia, la nobleza y el clero, no, ¿cuál es el tercero? El clero, la nobleza, ¿no? Y el pueblo, ¿no? Claro. Eso, pues se mete con todos ellos, pero sobre todo con la Iglesia y la nobleza les da que... Para terminar, si os parece, yo le voy a pedir, que tenemos el texto aquí delante, tú también lo tienes, si tú te atreves a leer en escocés. Es que, vamos a ver, yo me he leído How to Pronounce Older Scots, pero yo no sé si sabría hacer esto. No sé si tengo aquí, o sea, el elogio de la libertad, que le dice en verso, la libertad es una cosa noble, la libertad le da albedrío al hombre, pero lo que no sé, me parece que no os la puedo poner el texto original en Scots, porque esa... Yo he localizado la lectura del libro, pero está en cinta y no se presta y no está en formato digital, de modo que no se puede descargar. Pero pensé que a lo mejor Fernando se atrevía a leer los primeros 5 versos. Bueno, o sea, esto sería más o menos stories to read are daily table, suppose that they be not good fable. Then should stories that sooth as were, and they were said on good manner, have double presence in herein. Más o menos. Esto aquí cabría, ya para ponernos muy finos, en la época que se escribió el manuscrito, si es un siglo después, ya estaría empezando a pasar el Great Vowel Shift, el que yo durante mucho tiempo estuve llamando cuando daba clase aquí gran cambio vocálico, y ahora pienso que sería mejor llamarle gran desplazamiento vocálico. Cuando la E se empieza a convertir en I y G empieza a ser G, etcétera. Aquí todavía seguramente, cuando él lo escribió, seguramente decía herin y no hirin. Pero bueno, más o menos así se leería. Pues que creo que con esto terminamos, a no ser que tengáis alguna pregunta de última hora. 3, 2, 1, pues muchas gracias, Fernando.